Hola queridas y queridos estudiantes, espero que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a estudiar acerca de lo que es la congruencia. Primero, debes tener tu cuaderno de la asignatura, tu texto de estudio, el lápiz grafito y la goma de borrar. Primero, escribe en tu cuaderno la fecha de hoy y el siguiente objetivo: comprender el concepto de congruencia. Luego, seguiremos observando con mucha atención esta cápsula. Realizarás los ejercicios solicitados y al terminar la clase completarás un formulario, completarás un quiz. Y en la plataforma dejaré un video al cual puedes acceder para profundizar un poco más acerca de lo que es la congruencia. Comencemos. Vas a observar esta imagen y tienes que pensar, ¿qué figuras entre ellas tienen un igual tamaño? Te voy a dar un par de segundos para que puedas analizar bien esta situación. Si te das cuenta, en esta imagen aparecen muchos triángulos y de distintos colores, ¿cierto? Ahora, tú me puedes decir, tía, ¿sabe qué? El triángulo B con el triángulo de la letra H, a mi parecer, tienen una igual medida. Yo te puedo decir que sí. ¿Qué otro triángulo puede ser semejante entre ellos? ¿O qué triángulo puede tener un igual tamaño entre ellos? El triángulo D con el triángulo E, el triángulo C con el triángulo G y el triángulo A con el triángulo F. ¿Te diste cuenta? Solamente cambió la orientación del triángulo, ¿ya? Pero ten en cuenta que el tamaño de estos, entre los pares que mencionamos, son iguales entre ellos. Sigamos. Hemos estudiado acerca de la congruencia de figuras geométricas, aunque tú no te habías dado cuenta de este concepto, ya que nosotros comenzamos a estudiar las transformaciones isométricas en la clase anterior. Dentro de esto vimos la traslación, la reflexión y la rotación. En la traslación, nosotros ya sabemos que se toma una figura geométrica y se desplaza siguiendo un sentido y una dirección. En la reflexión, esta figura comienza a reflejarse y en la rotación, la figura comienza a girar. En estos tres movimientos, en estas tres transformaciones isométricas, la figura conserva su tamaño y su forma. Veamos. Dos figuras son congruentes si y solo si una figura es la imagen de la otra mediante una transformación isométrica. Es decir, las figuras tienen la misma forma y tamaño. Por ejemplo, el cuadrilátero ABCD, en este cuadrilátero se aplicó una rotación de 180 grados, resultando el cuadrilátero EFGH. Se puede afirmar entonces que el cuadrilátero ABCD es congruente con el cuadrilátero EFGH. Primer concepto, cuadrilátero. Recuerde, un cuadrilátero es aquella figura geométrica que tiene cuatro lados. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, estas dos figuras son cuadriláteros. Y me dicen que son congruentes. ¿Por qué? Porque el lado AB y el lado GH, revisemos, AB y GH son congruentes, tienen igual medida. El lado BC es congruente con el lado HE. El lado DA es congruente con el lado FG. Tienen exactamente la misma medida. Y no tan solo los lados tienen igual medida, sino que también sus ángulos interiores. Fíjese, acá tenemos dos ángulos rectos, dos ángulos rectos. Acá tenemos un ángulo agudo, ángulo obtuso, y acá ángulo obtuso. ¿Se dio cuenta? ¿Qué quiere decir que las figuras son congruentes? Son figuras que conservan o que al compararlas voy a encontrar que tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Vemos acá.
Acá tenemos dos sets de figuras. Tenemos figuras congruentes y figuras no congruentes. Mire, igual forma, igual tamaño. Igual forma, igual tamaño. Yo puedo tener perfectamente una estrella roja, una estrella azul, de cualquier color. Eso no va a influir, ¿ya? El color no tiene nada que ver con el tamaño ni la forma. Acá, figuras no congruentes. Fíjese, los dos son triángulos, pero el triángulo de arriba es más pequeño. Estas figuras son distintas, por lo que yo no puedo compararlas entre ellas para establecer que son congruentes. Y acá también tengo dos figuras de diferente forma, ¿ya? ¿Cómo puedo saber si dos figuras son o no son congruentes? Como estrategia, si usted tiene una figura, por ejemplo, en el texto de estudio, puede calcarla sobre un papel y colocar este papel encima de la otra. Si calza a la perfección, quiere decir que las dos tienen la misma medida y que son congruentes. ¿Qué otra estrategia puede utilizar? Puede tomar una regla y medir sus lados. Usted, luego de que tenga la medida de los lados, las va a comparar. Y si las dos coinciden, es porque son congruentes. Y puede establecer así distintas formas y distintas estrategias para medir y para comparar si dos figuras son o no son congruentes. ¿Qué diferencia hay entre las figuras semejantes con aquellas que son congruentes? Una de las grandes diferencias es que las figuras semejantes son figuras que mantienen la forma, por ejemplo acá en la primera imagen, mantienen la forma, pero el tamaño no. En cambio, las figuras congruentes mantienen la forma y el tamaño. Esa es la gran diferencia entre las figuras semejantes y las figuras congruentes. ¿Puedes identificar qué figuras son congruentes entre ellas? Esta. Y por último, esta. En cambio, estas otras dos láminas son semejantes, tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Ahora, tenemos que ubicar un triángulo A'B'C' congruente con el triángulo ABC. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que contar cuántas unidades se movió la letra A para llegar acá a su imagen. Tenemos una unidad hacia arriba y 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha. Nosotros tenemos que contar esa distancia para cada una de las letras y las vamos ubicando. Entonces, ¿qué transformación isométrica se utilizaría para dibujar esta imagen en otro lugar? Como esta que está aquí, se utilizaría la traslación, ya que la figura no rotó, la figura no se reflejó, sino que solamente cambió su dirección. La medida de estos lados de los dos triángulos son exactamente iguales y la medida de los ángulos interiores también se mantendría. Ahora va a resolver la actividad propuesta en las páginas 131 y 132 del texto de estudio, además de las páginas 59 hasta la 61 del cuaderno de ejercicios. Cuando tenga esto resuelto, puedes volver para que revisemos. Ahora, pon pausa en el video. Revisemos. Me están preguntando acá si tengo algunos pares de figuras congruentes. Este es congruente, congruente, congruente. La letra C es semejante solamente. La número 5, tienes que subir una foto de tus dibujos. Me piden analizar estos rectángulos. Los dos rectángulos son congruentes. El rectángulo A no se reflejó, tampoco se trasladó para obtener el rectángulo B, sino que se rotó. Esta situación me preguntan por dos figuras. Tenemos un pentágono y un octágono. Y me dicen que Tomás afirma que su figura es congruente con la de Raquel. ¿Está en lo correcto? No están en lo correcto, ya que un pentágono y un octágono no tienen forma para ser congruentes. Uno tiene 5 lados y otro tiene 8. Al trasladar esta figura, siguiendo esas indicaciones, la tendríamos que haber dibujado a esa altura en la cuadrícula del texto de estudio. Ahora te dirigirás a la plataforma y completarás el quiz.
el cual evaluará los contenidos que hemos estudiado, tanto de congruencia como de transformaciones isométricas. Si quieres profundizar, puedes ver el video Congruencia que encontrarás también en la plataforma. Y no olvides marcar tu asistencia en la clase de hoy. Ya niños, me despido de ustedes, les deseo una excelente semana y recuerda, lávate las manos con abundante agua y jabón muchas veces al día. Que tengas una excelente semana. Nos vemos.